Bueno, continuando con la unidad temática número 12, acá tenemos que ver todo lo que es unidad y pluralidad de delitos. Hasta aquí, como habrán apreciado en los videos precedentes, siempre dimos ejemplos, o estamos trabajando con ejemplos donde un sujeto mata a una persona, otro sujeto comete un aborto, otro una estafa, pero siempre un delito nada más, siempre de un delito. ¿Qué sucede en los casos de concurso? Como la misma palabra lo indica, ¿no? Concurren, concurso de concurrir. Como mínimo, una misma persona ha cometido 2 o más delitos. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en estos supuestos? ¿Cómo se resuelve el hecho? En verdad, tenemos que hacer una discriminación, diríamos. Está lo que se denomina el concurso ideal y está lo que se denomina el concurso real o material de delitos. Si ustedes hojean su código, en el artículo 54 del Código Penal dice: cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Este artículo prevé lo que se llama el concurso ideal, que ya le voy a explicar con un ejemplo sencillo. Y el artículo 55 dice: cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Y el último párrafo dice: sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Bueno, hay muchísimo para decir de estos dos artículos. Podemos estar horas y horas y hablando, pero trataré de resumir con un sencillo ejemplo, 2 ejemplos sencillos, estos temas. El concurso ideal, como dice acá, es cuando un hecho cae bajo más de una sanción penal. Pongamos este paradigma. Yo quiero matar al sujeto que está acá de azul. Yo quiero matar a este sujeto, ¿tá? Detrás de este sujeto hay uno que está de negro. Utilicemos ahí el bolígrafo, la tapa. Yo veo, percibo a la persona que está de negro, pero tanto es mi odio sobre el sujeto de azul que asumo que si le llego a errar al de azul, puedo acertarle al de negro. Efectivamente disparo, el de azul logra correrse, acierto al de negro y le mato. Está el muerto ahí, ya se muere. ¿Cómo se resuelve el hecho? Porque hay una sola conducta, un solo hecho, pero que afectó 2 bienes jurídicos. Este es Juan y el otro es Pedro. Entonces, ahí lo que se dice técnicamente es: hay una tentativa de homicidio contra el sujeto que estaba acá, una tentativa de homicidio. Si quieren hablar la clasificación de dolo, que nosotros no seguimos, pero para los que leen Zaffaroni, con dolo directo, porque yo quería matar al de azul. En concurso ideal, porque hay una unidad de conducta, en concurso ideal, ¿sí? También con un homicidio doloso respecto al sujeto que está atrás, a quien yo me representé, y para los que quieren seguir la teoría de la voluntad sería con dolo eventual. Técnicamente sería así: tentativa de homicidio respecto al sujeto de adelante, en concurso ideal con un homicidio consumado, pero con dolo eventual. Insisto, para los que siguen la teoría de la voluntad. Nosotros que seguimos la teoría de la representación, basta que el autor se represente todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo. En ambos casos se representó. Entonces, ese es un sencillo ejemplo para entender cuándo hay concurso ideal. Fíjense cómo es totalmente opuesto el caso de concurso real de delitos. Ahí hay varios hechos independientes. Ejemplo: Miguel un día va y roba una farmacia. A las 3 o 4 horas o al día siguiente va y viola a María. Y al otro día va y estafa a Daniel. Miguel hace estos 3 hechos. Y encima le diferencié en días para que no haya ninguna duda. Entonces le detienen a él, al mes le detienen. Le detienen y le imputan los 3 hechos, ¿sí? El robo, la violación y la estafa. ¿Cómo se resuelve ahí la cuestión? Porque tenemos 3 hechos totalmente independientes. Fíjense el artículo 55, cuando dice varios hechos independientes. Entonces ahí lo que el código dice es lo siguiente: de esos 3 delitos que este sujeto cometió, la pena mínima se va a tomar el mínimo mayor. Yo en estos casos nombré robo, nombré violación y nombré estafa. Supongamos que hubo
como dije, violación, entonces se toma la pena mínima de la violación, que es de 6 años, artículo 119, tercer párrafo. Entre los tres delitos, la pena de los mínimos, el mínimo mayor es 6 años. Y los máximos se suman, hay que hacer una suma aritmética, en matemática, se suman. Tenemos que sumar el máximo del robo, que es 6 años, el máximo del abuso sexual con acceso carnal, que es 15 años, y el máximo de la estafa, que es 6. Entonces, fíjense que tenemos, por un lado 6 años, decía, más 15 tenemos 21, más 6 años de la estafa tenemos 27 años. La pena para graduar a esta persona irá entre, como mínimo, 6 años, que era el mínimo mayor, y como máximo la suma aritmética, ¿sí?, de los máximos, que en mi ejemplo da 27 años. Entonces el juez ahí, ¿sí?, el juez o el tribunal va a determinar judicialmente la pena. Puede decir, por ejemplo, bueno, a este sujeto le vamos a condenar a, si bien está entre 6 a 27, le vamos a condenar a 20 años. Habrá que ver, digamos, agua de otro cántaro el tema de cómo determinar la pena. No quiero entrar en eso ahora, pero sí el parámetro que hay que tener en cuenta. Entonces, fíjense cómo cambió a diferencia del primer ejemplo. En el primer ejemplo es un hecho que cae bajo más de una sanción penal. Ahí se toma el que trae pena mayor. En el ejemplo que yo le di, cometió un homicidio y el mismo fue consumado, se toma ese. En cambio, en el segundo ejemplo, este sujeto comete 3 delitos diferentes. De las penas mínimas a cada una se toma el mínimo mayor y de los máximos se suman todos. Y el código te trae un coto, un límite, que dice, sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Imaginemos que una persona un día mata a un sujeto, otro día mata a otro día mata a otro. O sea, comete 3 homicidios totalmente diferentes. Homicidio simple, vamos a poner. Si uno suma el máximo del homicidio simple, ¿cuánto es? 25. 25 más 25 son 50, más 25 son 75 años. La pregunta es, ¿le vamos a graduar hasta 75? No. El límite que te pone el código es hasta 50 años, que ya en verdad es un monto muy elevado, porque imagínense, la mayoría de las personas que cometen delitos ya tienen 20, 30 años, 40 años. Imagínense una persona que cometió 2 homicidios y el máximo que se le puede graduar es hasta 50 años. Si cometió 2 homicidios simples, 25 años más 25 son 50. Imagínense, se le condena a la persona a 40 años. O sea, tiene 30. Se le condena a 40 años, es una muerte civil. Puede obtener o puede salir libre, diríamos, o puede cumplir su pena a los 70 años. Y ahora la esperanza de vida de 75, 70 años está bajando un poco, o sea, está muerto civilmente la persona. Eso también es lo que se cuestiona. No quiero adentrarme en ese tema porque es algo muy fino y que mucha discusión doctrinaria, jurisprudencial, doctrinaria, etcétera, y constitucional. Pero es como para hacer un parangón. Antes el máximo era 30 años, ahora el máximo es hasta 50 años. Entonces, lo que se critica básicamente ahí se dice es que se le condena, sí, es como una especie de muerte civil. El sujeto está muerto civilmente. Si bien vive, biológicamente hablando, está en la cárcel, pero civilmente está muerto porque va a salir recién a los 70 años. Hay autores que dicen, no, pero si él se porta bien durante un tiempo, puede obtener su libertad condicional, que es las unidades que sigue, que voy a explicar. Pero el tema es lo siguiente, ¿qué pasa si no se porta bien? Si no tiene buena conducta, buen concepto, nunca va a tener derecho a la libertad condicional. Entonces eso le va a impedir volver a salir a la vida civil. Tenemos también acá, hay otro tipo de concurso, que no es concurso de delitos, sino que se llama concurso aparente de leyes. Y ahí le voy a citar someramente por lo menos 3 subprincipios que la doctrina está de acuerdo en forma unánime. El concurso aparente de leyes, como la misma palabra dice, aparente de leyes, puede ser por especialidad, puede ser por consunción o puede ser por subsidiariedad. Pongo un ejemplo bien sencillo. Si yo mato a mi vecino, cometo un homicidio simple, artículo 79 del Código Penal. Si yo mato a mi padre, cometo un homicidio calificado agravado por el vínculo, artículo 80, inciso 1. Entonces, yo mato a mi padre. No es que yo cometí un homicidio simple, porque maté a otro,
en concurso con un homicidio calificado agravado. Directamente cometí un homicidio calificado agravado porque maté a otro, pero ese otro reúne una condición particular que, además de ser otro, es mi padre. En cambio, si yo mato a mi vecino, solamente cometo homicidio simple directamente. Objetivamente, mato a otro. En el caso de mi padre, también mato a otro. Hasta ahí es como un homicidio simple, pero se agrega un elemento más, que ese otro no es cualquiera, ese otro es mi ascendiente, si hablamos con propiedad. O si mato a mi hijo, es mi descendiente. O a mi cónyuge, o a mi excónyuge, como dice el nuevo código. En verdad, el 80 inciso 1 ahora tiene una gran discusión porque nosotros los penalistas creemos que viola el principio de legalidad, en particular el subprincipio de ley cierta, porque habla pareja o expareja. Imagínense ustedes, matan a su noviecita o noviecito allá de la secundaria, 14, 15 años, a quien le diste un piquito, qué sé yo, etc. Para el código, según alguna doctrina, es un homicidio calificado agravado por el vínculo, porque es tu expareja. Total aberración jurídica, diríamos. Pero en fin, reflexión final y voy finalizando con esto. No es que al aumentar las penas van a disminuir los delitos. Eso es una demagogia, ¿sí?, que nos venden siempre nuestros políticos, de que si aumentamos las penas van a disminuir los delitos. Eso es falso, porque como decimos siempre los profesores, no es que el delincuente se pone a leer el código la mañana antes de ir a cometer el robo a la noche o la estafa. La mayoría de las veces no tienen ni conocimiento del código, después se entera, diríamos, no puede enterarse, pero no es como la cartilla de Avon, che, a ver esto que está en promoción acá, qué pena me puedo llevar, diríamos, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestra sociedad que tenemos, no es como otra, con todas las leyes del efecto Bloomberg, etcétera, que se aumentaron las penas. Nadie discute el hecho que pasó a esta persona, ¿no? Pobre que le habían secuestrado a su hijo y mataron a su hijo, eso nadie discute, tiene que ser sancionable, pero de ahí a decir que si aumentamos las penas van a disminuir los delitos, eso es falso. En fin, concluyo con eso, básicamente esto sería la unidad temática número 12.